Ángeles y demonios, por Dan Brown. Capítulo 43. Landon permanecía inmóvil junto a la ventana a prueba de balas del despacho del Papa, mirando el ajetreo de los medios de comunicación en la plaza de San Pedro. La siniestra conversación telefónica lo había dejado aturdido y conmocionado. No parecía él mismo. Como serpientes de las profundidades olvidadas de la historia, los Illuminati se habían alzado y enroscado alrededor de un antiguo enemigo. Sin exigencias, sin negociaciones, en busca únicamente de represalias. Diabólicamente simple, sobrecogedor. Una venganza pospuesta durante 400 años. Parecía que tras siglos de persecución, la ciencia se resarcía. Ventresca estaba junto a su escritorio mirando inexpresivamente el teléfono. Olivetti fue el primero en romper el silencio. Carlo, dijo, utilizando el nombre de pila del camarlengo, más como un amigo fatigado que como un oficial. Durante 26 años he dedicado mi vida a defender esta sede. Parece que esta noche he sido deshonrado. El camarlengo negó con la cabeza. Usted y yo servimos a Dios de diferentes formas, pero el servicio es siempre un acto honorable. Estos acontecimientos, no entiendo cómo. Esta situación. Olivetti parecía abrumado. Comprenderá que solo podemos hacer una cosa. Soy responsable de la seguridad del colegio cardenalicio. Me temo que esa responsabilidad es mía, signore. Entonces sus hombres se encargarán de supervisar la evacuación inmediata. ¿Cómo dice, signore? Luego ya consideraremos otras opciones. Emprender la búsqueda de ese artilugio, así como la de los cardenales desaparecidos y sus captores. Pero primero debemos poner a salvo a los cardenales. La santidad de la vida humana está por encima de todo. Esos hombres son los cimientos de la Iglesia. ¿Sugiere que cancelemos el cónclave ahora mismo? ¿Acaso tengo otra opción? ¿Y qué hay de la elección del nuevo pontífice? El joven camarlengo suspiró y se volvió hacia la ventana, dejando vagar la mirada por la vasta extensión de Roma. Su santidad me dijo una vez que un papa es un hombre dividido entre dos mundos, el real y el divino. Me advirtió de que cualquier iglesia que ignorara el real no sobreviviría para disfrutar del divino. La voz del camarlengo sonaba repentinamente sabia a pesar de su edad. Esta noche el mundo real nos está observando. No podemos ignorarlo. El orgullo y los precedentes no deben nublar la razón. Impresionado, Olivetti asintió. Lo he subestimado, signore. Ventresca no pareció oírlo. Seguía mirando por la ventana. Hablaré con franqueza, signore. El mundo real es mi mundo. A diario me sumerjo en su fealdad para que otros puedan ir en busca de algo más puro. Deje que le aconseje qué hacer en la situación actual. Es para lo que estoy entrenado. Sus instintos, aunque valiosos, podrían ser desastrosos. El camarlengo se volvió. Olivetti suspiró. Evacuar el colegio cardenalicio de la Capilla Sixtina es lo peor que podría hacer ahora mismo. El camarlengo no parecía indignado, solo perplejo. ¿Qué sugiere usted? No les diga nada a los cardenales. Que empiece el cónclave. Eso nos dará tiempo para estudiar otras opciones. La preocupación del camarlengo era visible. ¿Está sugiriendo que encierre al colegio cardenalicio encima de una bomba a punto de estallar? Sí, signore. Por ahora. Más adelante, si es necesario, podemos organizar la evacuación. Ventresca negó con la cabeza. Posponer la ceremonia antes de que empiece es razón suficiente para abrir una investigación, pero en cuanto las puertas se cierran, nada puede interrumpirla. El procedimiento del cónclave exige que el mundo real, signore, esta noche está usted en él. Escuche con atención. Olivetti hablaba ahora con el eficiente soniquete de un oficial. Evacuar a 165 cardenales sin preparación y protección sería una imprudencia. Causaría confusión y pánico en algunos ancianos y, francamente, con un ataque fatal este mes ya es suficiente. Un ataque fatal. A Landon las palabras del comandante le recordaron el titular que había leído mientras cenaba con unos estudiantes en Harvard.
El Papa sufre un ataque y muere mientras dormía. Además, prosiguió Olivetti, la Capilla Sixtina es una fortaleza. Aunque no seamos conscientes de ello, la estructura está fuertemente reforzada y puede resistir cualquier ataque, salvo que sea con misiles. De cara al cónclave, esta tarde hemos registrado cada centímetro de la capilla en busca de micrófonos u otros equipos de espionaje. La capilla está limpia, es un refugio seguro, y estoy convencido de que la antimateria no está ahí dentro. Ahora mismo es el lugar más seguro en el que podrían estar esos hombres. Ya organizaremos una evacuación de emergencia si finalmente hace falta. Landon estaba impresionado. La lógica fría e inteligente de Olivetti le recordó a Kohler. «Comandante», intervino Vittoria con voz tensa. «Hay otras preocupaciones. Nadie ha creado nunca esa cantidad de antimateria. Solo puedo calcular el alcance de la explosión de forma aproximada. La zona de Roma que rodea el Vaticano puede que esté en peligro. Si el contenedor se encuentra en un edificio central o bajo tierra, el efecto extramuros podría ser mínimo. Pero si está cerca del perímetro, en este edificio, por ejemplo». Se volvió cautelosamente hacia la ventana y miró a la muchedumbre que había en la plaza de San Pedro. «Soy muy consciente de cuáles son mis responsabilidades para con el mundo exterior», respondió Olivetti. «Y eso no agrava esta situación. Durante las últimas 2 décadas la protección de este santuario ha sido mi única responsabilidad. No tengo intención de permitir que esa bomba haga explosión». El camarlengo Ventresca levantó la mirada. «¿Cree que podrá encontrarla?» «Deje que discuta nuestras opciones con algunos de mis especialistas en vigilancia. Hay una posibilidad. Si cortamos el suministro de electricidad del Vaticano, podríamos eliminar las interferencias y crear un entorno suficientemente limpio como para poder detectar el campo magnético de ese contenedor». Vittoria se mostró sorprendida e impresionada. «¿Quiere dejar el Vaticano a obscuras?» «Sí. Todavía no sé si es posible, pero es una opción que me gustaría estudiar». «Los cardenales se preguntarán qué ha pasado», observó ella. Olivetti negó con la cabeza. «Los cónclaves se realizan a la luz de las velas. Los cardenales no se enterarán. En cuanto éste empiece, puedo reunir a todos los guardias salvo los que se encargan del perímetro e iniciar la búsqueda. 100 hombres pueden cubrir mucho territorio en 5 horas. 4 horas, lo corrigió Vittoria. He de llevar ese contenedor de vuelta al CERN. La detonación no se podrá evitar a no ser que recargue las baterías». «¿No se pueden recargar aquí?» Ella negó con la cabeza. «La interfaz es demasiado compleja. De no ser así, la habría traído conmigo». 4 horas, pues», dijo Olivetti con el entrecejo fruncido. «Sigue teniendo tiempo suficiente». «Signore, tiene usted 10 minutos. Vaya a la capilla y dé inicio al cónclave. Démosles tiempo a mis hombres para hacer su trabajo. A medida que nos vayamos acercando a la hora crítica, tomaremos las decisiones críticas». Landon se preguntó cuán cerca de la hora crítica dejaría a Olivetti que se prolongara la situación. El camarlengo mostró su preocupación. «Pero los cardenales me preguntarán por los Preferiti, sobre todo por Valla. Querrán saber dónde está». «Entonces será mejor que piense en algo, signore. Dígales que les ha servido algo que les ha sentado mal». «¿Mentir al colegio cardenalicio desde el altar de la Capilla Sixtina?», replicó Ventresca con irritación. «Es por su seguridad, una bugia veniale, una mentira piadosa. Su trabajo será mantener la calma». Olivetti se dirigió hacia la puerta. «Ahora sí me disculpa. He de iniciar la búsqueda». «Comandante», insistió el camarlengo, «no podemos limitarnos a volverles la espalda a los cardenales desaparecidos». Olivetti se detuvo en la entrada. «En estos momentos Valla y los otros están fuera de nuestro radio de influencia. Debemos olvidarnos de ello. Por el bien de todos». «Los militares lo llaman triaje». «¿No querrá usted decir abandonar?». El comandante endureció el tono. «Si hubiera algún otro modo de localizar a esos 4 cardenales, signore, daría mi vida, pero...». Señaló la ventana que había al otro lado de la habitación.
desde la que se podía ver un infinito mar de tejados romanos, iluminados por el sol del atardecer. Registrar una ciudad con 5 millones de habitantes está fuera de mi alcance. No perderé un tiempo precioso apaciguando mi conciencia con un ejército fútil. Lo siento. De repente intervino Vittoria. Pero si atrapáramos al asesino, ¿no podría hacer que nos dijera dónde están? Olivetti la miró con el entrecejo fruncido. Los soldados no pueden permitirse ser santos, señorita Vetra. Créame, simpatizo con su propuesta de atrapar a ese hombre. No es únicamente personal, dijo ella. El asesino sabe dónde está la antimateria y los cardenales desaparecidos. Si consiguiéramos encontrarlo y seguirle el juego, repuso Olivetti. Créame, retirar toda la protección del Vaticano para registrar cientos de iglesias es lo que los Illuminati esperan que hagamos. Con ello perderíamos un tiempo precioso y dejaríamos al Banco Vaticano completamente desprotegido. Por no mencionar a los restantes cardenales. Sus palabras dieron en el blanco. ¿Y la policía de Roma? Preguntó el camarlengo. Podríamos alertarlos de la crisis, solicitar su ayuda para encontrar al captor de los cardenales. Otro error, dijo Olivetti. Ya sabe lo que los carabinieri romanos piensan de nosotros. Contaríamos con la desganada ayuda de unos pocos hombres a cambio de revelar nuestra crisis a los medios de comunicación del mundo entero. Exactamente lo que nuestros enemigos quieren. Y de todos modos me temo que tal y como están ahora las cosas, no tardaremos en tener encima a los medios. Convertiré a los cardenales en celebridades mediáticas, pensó Landon, recordando las palabras del asesino. El cadáver del primer cardenal aparecerá a las 8 en punto. Luego uno cada hora. A la presa le va a encantar. El camarlengo volvió a hablar. En su voz se percibía cierto enojo. Comandante, no podemos simplemente olvidarnos de los cardenales desaparecidos. Olivetti lo miró directamente a los ojos. La oración de San Francisco, señoré. ¿La recuerda? El joven sacerdote la recitó con dolor en la voz. Señor, concédeme fuerza para aceptar aquellas cosas que no puedo cambiar. Confíe en mí, dijo Olivetti. Esta es una de ellas. Y tras decir esto salió del despacho. Capítulo 44. La oficina central de la British Broadcasting Corporation, la BBC, se encuentra en Londres, al oeste de Piccadilly Circus. El teléfono de la centralita sonó y una joven editora de contenidos descolgó. «¿BBC?» dijo al tiempo que apagaba su cigarrillo Dunhill. Al otro lado de la línea sonó una voz ronca con acento de Oriente Medio. «Tengo una primicia que podría interesar a su cadena». La editora tomó un bolígrafo y una hoja de papel. ¿En relación con? La elección papal. Ella frunció el entrecejo. El día anterior la BBC había emitido un reportaje preliminar y la audiencia había sido mediocre. Al parecer el público no estaba muy interesado en el Vaticano. ¿De qué se trata? ¿Tienen a algún reportero en Roma cubriendo la elección? Eso creo. He de hablar directamente con él. Lo siento, pero no puedo darle su número de teléfono sin saber. El cónclave ha recibido una amenaza, eso es todo cuanto puedo decirle. La editora tomó nota. ¿Su nombre? Mi nombre es irrelevante. A la mujer no le sorprendió. ¿Y tiene alguna prueba? Sí. Me gustaría poder darle el visto bueno, pero la política de la casa es no facilitar el número de teléfono de nuestros reporteros, a no ser que... Lo entiendo. Llamaré a otra cadena. Gracias por su tiempo. Un momento, dijo ella. ¿Puede esperar? La editora puso la llamada en espera. El arte de detectar llamadas de bromistas no era ni mucho menos una ciencia exacta, pero ese tipo acababa de pasar las 2 pruebas tácitas de la BBC para otorgarle autenticidad a una fuente telefónica. Se había negado a dar su nombre y se mostraba impaciente por colgar. Los gacetilleros y los que iban en busca de gloria solían lloriquear y suplicar. Afortunadamente para ella, los reporteros vivían con el constante temor de perderse un gran reportaje, así que rara vez la reprendían por pasarles la llamada de algún que otro pirado. Hacerle perder 5 minutos a un reportero era disculpable.
perderse un titular. No lo era. Con un bostezo miró la pantalla de su ordenador y tecleó las palabras clave: Ciudad del Vaticano. Cuando vio el nombre del reportero que cubría la elección papal, rió para sí. Era un tipo nuevo, procedente de un barato tabloide londinense que se encargaba de cubrir algunas de las noticias más mundanas de la BBC. Debía de estar muerto de aburrimiento a la espera toda la noche de una conexión en directo de 10 segundos. Seguramente agradecería que rompiera su monotonía. La editora de contenidos anotó el teléfono del reportero desplazado al Vaticano. Luego, mientras encendía otro cigarrillo, se lo dio al tipo anónimo que había llamado. Capítulo 45. No funcionará, dijo Vittoria, que no dejaba de ir de un lado para otro del despacho del Papa. Levantó la mirada hacia el camarlengo. Aunque la Guardia Suiza pueda filtrar las interferencias electrónicas, tendrían que estar justo encima del contenedor para poder detectar alguna señal. Y eso en el caso de que el contenedor esté en un lugar accesible y no oculto tras alguna barrera. ¿Y si está dentro de una caja metálica y enterrado en los jardines? ¿O escondido en un conducto metálico de ventilación? En ese caso no podrán detectarlo. Y si efectivamente hay un infiltrado en la Guardia Suiza, ¿qué garantiza la fiabilidad de la búsqueda? Al camarlengo se lo veía consumido. ¿Y qué propone usted, señorita Vetra? Victoria estaba cada vez más agitada. ¿Acaso no es obvio? Propongo, señor, que tome usted otras medidas de inmediato. Podemos desear contra todo pronóstico que la búsqueda del comandante tenga éxito, pero mire por la ventana. Ve toda esa gente, los edificios que hay al otro lado de la piazza, los vehículos de los medios de comunicación, los turistas. Lo más seguro es que se encuentren dentro del radio de la explosión. Hemos de actuar cuanto antes. Ventresca asintió distraídamente. Victoria se sentía frustrada. Olivetti había convencido a todo el mundo de que aún contaban con mucho tiempo, pero ella sabía que si la noticia de la situación en el Vaticano se filtraba, la zona se llenaría de mirones en cuestión de minutos. Lo había comprobado una vez en el edificio del Parlamento suizo. Durante un secuestro con bomba, miles de personas se congregaron en el exterior del edificio para ser testigos del desenlace. A pesar de las advertencias de la policía, la muchedumbre se fue agolpando cada vez más cerca. Nada atraía más el interés humano que la tragedia humana. Signore, insistió, el hombre que asesinó a mi padre está en algún lugar allá afuera. Todas y cada una de las células de mi cuerpo desean salir y darle caza. Pero sigo en su despacho, porque tengo una responsabilidad para con usted y para con los demás. Hay vidas en peligro, signore. ¿Comprende lo que le estoy diciendo? El camarlengo no contestó. Vittoria notó que su corazón se aceleraba. ¿Por qué no ha localizado la Guardia Suiza la procedencia de la maldita llamada? El asesino de los Illuminati es la clave. Él sabe dónde se encuentra la antimateria y dónde están los cardenales. Si atrapamos al asesino, resolveremos el problema. Advirtió que estaba empezando a venirse abajo, aquejada por una extraña aflicción que recordaba vagamente de su infancia, de la época del orfanato. Frustración sin herramientas para hacerle frente. Sí que tienes herramientas, se recordó. Siempre las tienes. Pero no sirvió de nada. Sus pensamientos se inmiscuían paralizándola. Ella era una investigadora, alguien que resolvía problemas. Pero ese era un problema sin solución. ¿Qué datos necesitas? ¿Qué quieres? Se dijo que debía respirar profundamente, pero por primera vez en su vida no podía. Se estaba asfixiando. A Landon le dolía la cabeza, y se sentía como si estuviera al borde mismo de la racionalidad. Observaba a Vittoria y al camarlengo, pero su visión se veía ofuscada por imágenes terroríficas. Explosiones, bullicio mediático, cámaras grabando, 4 hombres marcados a fuego. Shaitán, Lucifer, portador de luz, Satanás. Desterró esas diabólicas imágenes de su cabeza. Terrorismo calculado, se recordó aferrándose a la realidad. Caos planeado. Rememoró un seminario de Radcliffe al que había asistido mientras investigaba el simbolismo pretoriano. Desde entonces no había vuelto a ver del mismo modo a los terroristas.
El terrorismo, había dicho el profesor, tiene un objetivo particular. ¿Cuál? ¿Matar gente inocente?, aventuró un alumno. Incorrecto. La muerte no es más que una consecuencia del terrorismo. ¿Una muestra de fuerza? No. No existe un método de persuasión más débil. ¿Sembrar el terror? Dicho de un modo muy conciso, sí. Básicamente, el objetivo del terrorismo es causar terror y miedo. El miedo socava la fe en el sistema, debilita al enemigo desde dentro, provocando inquietud en las masas. Anote esto. El terrorismo no es una expresión de rabia. El terrorismo es una arma política. Elimina la fachada de infalibilidad de un gobierno y eliminará la fe de su pueblo. Pérdida de fe. ¿Se trataba de eso? Landon se preguntó cuál sería la reacción de los cristianos de todo el mundo ante los cadáveres de los cardenales arrojados a la calle, como perros mutilados. Si la fe de un sacerdote no lo protegía de la maldad de Satanás, ¿qué esperanza había para los demás? La cabeza le retumbaba cada vez con mayor fuerza, como si en su interior unas vocecitas se hubieran enzarzado en un tira y afloja. La fe no te protege. La medicina y los airbags, esas son las cosas que lo hacen. Dios no. La inteligencia sí. La ilustración. Ten fe en algo con resultados tangibles. ¿Cuánto hace que nadie camina sobre el agua? Los milagros modernos pertenecen a la ciencia. Ordenadores, vacunas, estaciones espaciales. Incluso el milagro divino de la creación, materia de la nada. En un laboratorio. ¿Quién necesita a Dios? No, la ciencia es Dios. La voz del asesino resonó en la mente de Landon. Medianoche, mortal progresión matemática. Vergini sacrificate sul altare de la ciencia. Y de repente, como una muchedumbre dispersada por un disparo, las voces desaparecieron. Robert Landon se puso en pie de un salto. La silla en la que había estado sentado cayó y golpeó el suelo de mármol. Victoria y el camarlengo se sobresaltaron. ¿Cómo no me he dado cuenta antes?, susurró Landon para sí. Lo tenía justo delante de mis narices. ¿A qué te refieres?, preguntó Victoria. Él se volvió hacia el sacerdote. Padre, los últimos 3 años he solicitado varias veces acceso a los archivos vaticanos. Me lo han negado en 7 ocasiones. Lo siento, señor Landon, pero este no me parece el momento más adecuado para formular una queja al respecto. Necesito acceder a ellos cuanto antes. Los 4 cardenales desaparecidos. Puede que sea capaz de averiguar dónde van a ser asesinados. Victoria se le quedó mirando fijamente, convencida de haberlo entendido mal. El camarlengo parecía desconcertado, como si estuviera siendo objeto de alguna broma cruel. ¿Espera que me crea que esa información se encuentra en nuestros archivos? No puedo prometer que vaya a encontrarla a tiempo, pero si me deja usted entrar... Señor Landon, he de estar en la Capilla Sixtina dentro de 4 minutos. Los archivos están en la otra punta del Vaticano. Lo dices en serio, ¿no? Intervino Victoria al advertir la seriedad de la expresión de Landon. No me parece momento para bromas, repuso él. Padre, dijo entonces la joven, volviéndose hacia el camarlengo. Si existe la más mínima posibilidad de averiguar dónde van a tener lugar los asesinatos, podríamos vigilar esos lugares y... ¿Y qué tiene que ver eso con los archivos?, insistió Ventresca. ¿Cómo es posible que haya alguna pista allí? Explicárselo me llevaría más tiempo del que usted dispone, explicó Landon, pero si estoy en lo cierto, podremos utilizar la información que obtenga para atrapar al asesino. Parecía como si el camarlengo quisiera creerle, pero no pudiera. Los códices más sagrados del cristianismo se hallan en ese archivo, tesoros que ni siquiera yo tengo el privilegio de poder ver. Soy consciente de ello. Únicamente se puede acceder mediante un decreto por escrito del conservador y de la Junta de Bibliotecarios del Vaticano. O por mandato papal, declaró Landon. Así lo indican todas las cartas de rechazo que me ha enviado su conservador. El camarlengo asintió. No quiero parecer grosero, insistió el estadounidense. Pero si no estoy equivocado, los mandatos papales provienen de este despacho, y hasta donde yo sé, esta noche es usted quien está al cargo.
tenor de las circunstancias. Ventresca sacó un reloj de bolsillo de su sotana y miró la hora. Señor Landon, esta noche estoy dispuesto a literalmente dar mi vida para salvar esta iglesia. Landon no advirtió más que sinceridad en la mirada del hombre. Ese documento, dijo el camarlengo, ¿de verdad cree usted que se encuentra aquí? ¿Y que puede ayudarnos a localizar esas 4 iglesias? No habría realizado incontables solicitudes de acceso si no estuviera convencido. Italia no está al alcance del sueldo de un profesor. El documento en cuestión es un antiguo... Por favor, lo interrumpió el camarlengo. Discúlpeme, mi mente ya no puede procesar más detalles en estos momentos. ¿Sabe dónde se encuentran los archivos secretos? Landon sintió una oleada de emoción. Justo detrás de la puerta de Santa Ana. Impresionante. La mayoría de los académicos creen que se accede a ellos a través de la puerta secreta que hay detrás del trono de San Pedro. No, por ahí se va al archivo de la reverenda fábrica di San Pietro. Se trata de una equivocación muy común. Un bibliotecario acompaña a todo el que entra. Esta noche los guías no están. Usted me está pidiendo carte blanche. Ni siquiera nuestros cardenales entran solos. Trataré sus tesoros con el mayor respeto y cuidado. Sus bibliotecarios no hallarán rastro alguno de mi presencia. Las campanas de San Pedro comenzaron a repicar. El camarlengo volvió a consultar la hora en su reloj de bolsillo. He de irme. Guardó silencio un momento y luego levantó la mirada hacia Landon. Un guardia suizo lo estará esperando en los archivos. Confío en usted, señor Landon. Él se quedó sin habla. De pronto el joven sacerdote pareció desenvolverse con un sorprendente aplomo. Se puso en pie y le dio un fuerte apretón en el hombro a Landon. Espero que encuentre lo que está buscando, y que lo haga deprisa. Capítulo 46. El Archivo Secreto Vaticano está situado en un extremo del patio Borgia, en lo alto de la colina que hay detrás de la puerta de Santa Ana. Contiene más de 20.000 volúmenes, entre los cuales se dice que hay tesoros como los diarios perdidos de Leonardo da Vinci, o incluso libros de la Biblia nunca publicados. Landon avanzaba con decisión por la desierta vía de la Fondamenta en dirección a los archivos. Todavía le costaba asimilar que le hubieran concedido el acceso. Victoria iba a su lado, caminando a su ritmo sin el menor esfuerzo. La brisa agitaba ligeramente su cabello, y Landon pudo percibir su aroma a almendras. De inmediato perdió el hilo de sus pensamientos. ¿Me vas a decir qué estamos buscando?, preguntó ella. Un pequeño libro escrito por un tipo llamado Galileo. Ella mostró su sorpresa. ¿Qué? ¿Y qué contiene? Supuestamente algo llamado il signo. ¿La señal? Señal, indicador, signo, depende de cómo lo traduzcas. ¿La señal de qué? Landon aceleró el paso. Un emplazamiento secreto. Los Illuminati de Galileo tenían que protegerse del Vaticano, así que fundaron un lugar de encuentro ultrasecreto aquí, en Roma. Lo llamaron la Iglesia de la Iluminación. Un poco atrevido llamarle iglesia a una guarida satánica. Él negó con la cabeza. Los Illuminati de Galileo no tenían nada de satánicos, eran científicos que reverenciaban el saber. Su lugar de encuentro no era más que un lugar donde podían congregarse a salvo y discutir temas prohibidos por el Vaticano. Aunque sabemos que esa guarida secreta existió, hasta el día de hoy nadie la ha encontrado. Parece que los Illuminati sabían cómo guardar un secreto. Desde luego. De hecho, nunca revelaron el emplazamiento de su escondite a nadie ajeno a la hermandad. Ese secretismo los protegía, aunque también suponía un problema a la hora de reclutar nuevos miembros. Sin darse a conocer no podían crecer, dijo Vittoria, cuya mente seguía el ritmo de sus piernas. Exacto. Los rumores de la existencia de la Hermandad de Galileo empezaron a propagarse en la década de 1630, y científicos de todo el mundo peregrinaban en secreto a Roma, con la esperanza de unirse a ella, deseosos de poder mirar por el telescopio de Galileo y escuchar las ideas del maestro. Lamentablemente, a causa del secretismo de los Illuminati, los científicos que llegaban a Roma nunca sabían a dónde acudir o con quién podían hablar. Los Illuminati querían sangre nueva, pero no podían permitirse arriesgar su secretismo dando a conocer el paradero de su guarida.
Victoria frunció el entrecejo. Parece una situación senza soluzione. Así es, un círculo vicioso que diríamos nosotros. ¿Y qué hicieron? Eran científicos. Estudiaron el problema y encontraron una solución. Una muy brillante, de hecho. Crearon una especie de ingenioso mapa que dirigiera a los científicos a su santuario. Escéptica, Victoria aminoró el paso. Un mapa. Parece algo un poco imprudente, si una copia llegaba a caer en las manos equivocadas. Imposible, dijo Landon. No existía ninguna copia. No era un mapa que se pudiera trasladar al papel. Era enorme, una especie de rastro resplandeciente que recorría la ciudad. Ella aminoró todavía más el paso. ¿Flechas pintadas en las aceras? Algo así, pero mucho más sutil. El mapa consistía en una serie de indicadores simbólicos cuidadosamente ocultos en emplazamientos públicos de la ciudad. Un indicador conducía al siguiente, y este al siguiente, conformando así un sendero, que finalmente desembocaba en la guarida de los Illuminati. Victoria lo miró con recelo. Parece la búsqueda de un tesoro. Landon rió entre dientes. En cierto modo lo es. Los Illuminati llamaban a esa serie de indicadores el Sendero de la Iluminación, y todo aquel que quisiera unirse tenía que seguirlo hasta el final. Era una especie de prueba. Pero entonces, argumentó Victoria, si el Vaticano quería encontrar a los Illuminati, ¿no podía haberse limitado a seguir los indicadores? No, el sendero estaba oculto. Era un rompecabezas, construido de forma que solo cierta gente pudiera localizar los indicadores y averiguar dónde estaba escondida la iglesia de los Illuminati. Para estos era además una especie de iniciación, pues servía no solo de medida de seguridad, sino también como filtro para asegurarse de que únicamente los científicos más brillantes llegaban a su puerta. No me lo creo. En el siglo XVII el clero se contaba entre la gente más culta del mundo. Si esos indicadores estaban en emplazamientos públicos, sin duda debía de haber miembros del Vaticano que pudieran descubrirlos. Desde luego, corroboró Landon, en caso de haber conocido la existencia de los mismos. Pero no la conocían, y nunca lo hicieron porque los Illuminati diseñaron los indicadores de modo que los clérigos no sospecharan nunca dónde estaban. Utilizaron un método conocido en simbología como disimulación. Camuflaje. Landon se quedó impresionado. ¿Conoces el término? Disimulazione, dijo ella. La mejor defensa de la naturaleza. Intenta distinguir un pez trompeta flotando en vertical entre las algas. Muy bien, asintió él. Pues los Illuminati utilizaron la misma idea. Construyeron unos indicadores que se confundieran con el telón de fondo de la antigua Roma. No podían utilizar ambigramas o simbología científica porque habría resultado demasiado evidente. Así que llamaron a un artista perteneciente a la hermandad, el mismo genio anónimo que había creado su símbolo ambigramático, y le encargaron que esculpiera 4 esculturas. ¿Esculturas Illuminati? Sí, esculturas que debían seguir 2 estrictas directrices. La primera, que debían parecerse a las demás obras de arte que hay en Roma para que el Vaticano pudiera sospechar nada, al menos que pertenecían a la hermandad. Obras de arte religioso. Landon asintió notando una punzada de emoción y hablando ahora con mayor rapidez. Y la segunda directriz era que los temas de las 4 esculturas debían ser muy específicos. Cada pieza debía ser un sutil tributo a uno de los 4 elementos de la ciencia. ¿4 elementos? Dijo Victoria. Hay más de 100. No en el siglo XVII, le recordó él. Los primeros alquimistas creían que todo el universo estaba hecho tan solo de 4 sustancias: tierra, aire, fuego y agua. Landon sabía que al principio la cruz era el símbolo más común de los 4 elementos. Los 4 brazos representaban la tierra, el aire, el fuego y el agua. Pero a lo largo de la historia habían existido literalmente docenas de representaciones simbólicas de esos 4 elementos. Los ciclos de la vida pitagóricos, el Hong Fang chino, los rudimentos masculinos y femeninos de Jung, los cuadrantes del zodiaco. También los musulmanes reverenciaban los 4 antiguos elementos. Si bien en el Islam se los conocía como cuadrados, nubes, relámpagos y olas. A Landon, sin embargo, era un uso mucho más moderno el que siempre le provocaba escalofríos.
los 4 elementos de la iniciación masónica: tierra, aire, fuego y agua. Victoria parecía desconcertada. De modo que ese artista de los Illuminati creó 4 obras de arte que parecían religiosas, pero que en realidad eran tributos a los 4 elementos. ¿Así es? Así es, dijo él mientras tomaba el patio del Centinela en dirección a los archivos. Las piezas se confundían en el mar de arte religioso que hay por toda Roma. Tras donarlas de manera anónima a iglesias específicas, y gracias a su influencia política, la hermandad consiguió colocar esas 4 piezas en templos romanos cuidadosamente elegidos. Cada pieza era un indicador que señalaba sutilmente el emplazamiento de la siguiente iglesia, donde había un nuevo indicador. Funcionaba como un juego de pistas disfrazado de arte religioso. Si un candidato de los Illuminati conseguía encontrar la primera iglesia y el indicador de la tierra, éste lo conducía al del aire, que a su vez lo conducía al del fuego y éste al del agua, que le indicaba finalmente el lugar en el que se encontraba la iglesia de la iluminación. Victoria se sentía cada vez más confusa. ¿Y de qué modo nos va a ayudar todo esto a atrapar al asesino? Landon sonrió y sacó su as de la manga. Los Illuminati se referían a esas 4 iglesias con un nombre muy especial: los altares de la ciencia. Ella frunció el entrecejo. Lo siento, eso no me dice nada. Se quedó callada de golpe. «El altar de la ciencia», exclamó. «El asesino de los Illuminati nos ha advertido de que los cardenales serían sacrificados en el altar de la ciencia». Él sonrió. 4 cardenales, 4 iglesias, 4 altares de la ciencia. La joven estaba atónita. ¿Estás diciendo que las 4 iglesias en las que los cardenales serán sacrificados son las mismas que señalan ese antiguo sendero de la iluminación? Eso creo, sí. ¿Pero por qué iba a proporcionarnos esa pista el asesino? ¿Por qué no?, repuso Landon. Muy pocos historiadores conocen la existencia de esas esculturas, y menos todavía creen en su existencia. Su emplazamiento ha permanecido en secreto durante 400 años. Sin duda los Illuminati confían en que siga siendo así otras 5 horas más. Además, los Illuminati ya no necesitan el sendero de la iluminación. Lo más seguro es que su guarida secreta ya no exista. Ahora viven en el mundo moderno. Se los encuentra en las salas de juntas de los bancos, en clubes gastronómicos, en campos de golf privados. Esta noche quieren hacer públicos sus secretos. Este es su momento, su gran puesta de largo. Landon temía que esa puesta de largo de los Illuminati poseyera una especial simetría que todavía no había mencionado: las 4 marcas. El asesino había jurado que cada cardenal sería marcado con un símbolo diferente. La prueba de que las antiguas leyendas son ciertas, había dicho. La leyenda de las 4 marcas ambigramáticas era tan antigua como los mismos Illuminati. Tierra, aire, fuego, agua. 4 palabras compuestas en perfecta simetría, igual que la marca de la palabra Illuminati. Cada uno de los cardenales iba a ser marcado con uno de los 4 antiguos elementos de la ciencia. La cuestión de si las 4 marcas estaban escritas en inglés en vez de en italiano seguía siendo motivo de debate entre los historiadores. El inglés parecía una desviación algo azarosa de su lengua natural, y la hermandad nunca dejaba nada al azar. Landon tomó el sendero de adoquines que conducía al edificio del archivo. Horrendas imágenes acudieron a su mente. El complot de los Illuminati había comenzado a desvelar su esplendor. La hermandad había jurado permanecer en silencio el tiempo que hiciera falta, mientras amasaba suficiente influencia y poder para resurgir sin miedo, plantar cara y luchar por su causa a plena luz del día. Ya no pensaban seguir ocultos por más tiempo. Ahora querían hacer ostentación de su poder, confirmando con ello los mitos conspirativos. Lo de esa noche supondría un golpe publicitario global. «Ahí viene nuestro escolta», dijo Victoria. Landon levantó la mirada y vio que un guardia suizo cruzaba a toda prisa el patio contiguo en dirección a la puerta principal. Cuando el guardia los vio, se detuvo de golpe y se les quedó mirando fijamente, como si creyera sufrir alucinaciones. Sin decir una palabra, se volvió y tomó su radio. Aparentemente receloso de las órdenes que había recibido, el guardia se apresuró a hablar con la persona que hubiera al otro lado de la línea. Landon no pudo descifrar el airado exabrupto que obtuvo el hombre por respuesta, pero su mensaje estaba claro.
El guardia se resignó, dejó a un lado la radio y se volvió hacia ellos con expresión contrariada. Sin dirigirles todavía la palabra, los condujo al interior del edificio. Cruzaron 4 puertas de acero, 2 entradas con contraseña, bajaron una larga escalera y llegaron a un vestíbulo con 2 teclados numéricos. Tras cruzar una serie de puertas electrónicas de alta tecnología, recorrieron un largo pasillo hasta alcanzar unas grandes puertas de roble. El guardia se detuvo, volvió a echarles una mirada y, mascullando algo entre dientes, se dirigió a una caja metálica que había en la pared. Extendió el brazo, la abrió y tecleó un código. Las puertas que tenían ante sí emitieron un zumbido y el cerrojo se abrió. El guardia se volvió y les dirigió la palabra por primera vez. Los archivos están ahí adentro. Yo ahora he de regresar para recibir órdenes sobre otro asunto. ¿Se va?, preguntó Vittoria. Los guardias suizos no tienen acceso a los archivos secretos. Ustedes están aquí únicamente porque mi comandante ha recibido una orden directa del Camarlengo. ¿Pero cómo saldremos? Seguridad unidireccional. No tendrá ningún problema. Dicho esto, el guardia dio media vuelta y se alejó por el pasillo. Vittoria comentó algo, pero Landon no la oyó. Tenía la mente puesta en la puerta de doble hoja que tenía ante sí. Se preguntaba qué misterios habría más allá. Capítulo 47. Aunque sabía que no contaba con mucho tiempo, el camarlengo Carlo Ventresca prefirió caminar despacio. Necesitaba algo de tiempo a solas para poner en orden sus pensamientos antes de pronunciar la oración de apertura. Estaban sucediendo muchas cosas. Mientras avanzaba a solas por la obscura ala norte, sentía en sus huesos el peso del desafío de los últimos 15 días. Había llevado a cabo sus deberes sagrados al pie de la letra. Tal y como indicaba la tradición vaticana, tras la muerte del Papa, el camarlengo había confirmado personalmente el fallecimiento, tras comprobar con los dedos su pulso en la arteria carótida, escuchar su respiración y llamarlo 3 veces por su nombre. Por ley no se practicaba autopsia. Luego había precintado el dormitorio del Papa, destruido tanto el anillo del pescador como el cuño en el sello papal, y organizado el funeral. Una vez hecho todo esto, había iniciado los preparativos para el cónclave. El cónclave, pensó. El obstáculo final. Era una de las tradiciones más antiguas de la cristiandad. Como el resultado del cónclave solía conocerse antes incluso de que empezara, en la actualidad el proceso se consideraba obsoleto, más una pantomima que una auténtica elección. El camarlengo sabía, sin embargo, que eso se debía únicamente a la ignorancia. El cónclave no era una elección, era una transferencia de poder antigua y mística. Se trataba de una tradición ancestral. El secretismo, las papeletas dobladas, la quema de los votos, la mezcla de antiguas sustancias químicas, las señales de humo. Al acercarse a las logias de Gregorio XIII, el camarlengo se preguntó si al cardenal Mortati le habría entrado ya el pánico. Sin duda se habría dado cuenta de que faltaban los preferiti. Sin ellos la votación podía durar toda la noche. La designación de Mortati como gran elector, se dijo el camarlengo, había sido acertada. Era un libre pensador y hablaba claro. Esa noche más que nunca el cónclave necesitaría un líder. Al llegar a lo alto de la escalera real, Ventresca sintió como si se encontrara al borde del precipicio de su vida. Incluso desde allí arriba podía oír el bullicio en el interior de la Capilla Sixtina. El inquieto parloteo de los 165 cardenales. 161 cardenales, se corrigió. Por un instante el camarlengo tuvo la sensación de que caía en picado al infierno. Las llamas lo envolvían. La gente gritaba a su alrededor y del cielo llovían piedras y sangre. Luego, el silencio. Cuando el niño despertó estaba en el cielo. Todo cuanto lo rodeaba era de color blanco, la luz cegadora y pura. Aunque algunos decían que un niño de 10 años no podía llegar a comprender el cielo, el joven Carlo Ventresca lo comprendía muy bien. Ahora mismo estaba en él. ¿Dónde si no? A pesar de llevar solo una corta década en la tierra, Carlo había sentido la majestuosidad de Dios, los retumbantes órganos, las imponentes cúpulas, los coros, las vidrieras de colores, el brillo del bronce y del oro. La madre de Carlo, María, lo llevaba a misa todos los días. La iglesia era el hogar del pequeño.
¿Por qué venimos a misa todos los días?, preguntó él, aunque no era algo que le molestara. Porque le prometí a Dios que lo haría, respondió ella. Y las promesas a Dios son las más importantes de todas. Nunca rompas una promesa hecha a Dios. Carlo le prometió a su madre que nunca lo haría. La quería más que a nada en el mundo. Ella era su ángel sagrado. A veces la llamaba María Benedetta, la bendita María, aunque a ella no le gustaba nada. Él se arrodillaba junto a ella cuando rezaba y olía el dulce aroma de su piel y escuchaba el murmullo de su voz mientras ella pasaba las cuentas del rosario. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. ¿Dónde está mi padre?, preguntó Carlo, aunque sabía que había muerto antes de que él naciera. Ahora Dios es tu padre, respondía siempre ella. Eres hijo de la Iglesia. A Carlo eso le encantaba. Siempre que sientas miedo, añadía ella, recuerda que ahora Dios es tu padre. Él siempre te vigilará y te protegerá. Dios tiene grandes planes para ti, Carlo. El niño sabía que tenía razón. Podía sentir a Dios en su misma sangre. Sangre. Del cielo llovía sangre. Silencio. Luego el cielo. Su cielo, descubrió Carlo cuando se apagaron las cegadoras luces, era en realidad la unidad de cuidados intensivos del Hospital Santa Clara en las afueras de Palermo. Carlo había sido el único superviviente de un atentado terrorista que había reducido a escombros la capilla donde él y su madre habían asistido a misa durante unas vacaciones. Habían muerto 37 personas, entre ellas la madre de Carlo. Los periódicos llamaron al suceso el milagro de San Francisco. Por alguna razón desconocida, un momento antes de la explosión, Carlos se había apartado de su madre y se había acercado a una hornacina para admirar un tapiz en el que se representaba la historia de San Francisco. Fue Dios quien me llamó. Decidió. Quería salvarme. Carlos deliraba de dolor. Todavía podía ver a su madre enviándole un beso con la mano desde el banco en el que estaba arrodillada, y cómo inmediatamente después, con un estruendo ensordecedor, su dulce piel quedaba hecha trizas. Todavía podía saborear la maldad del hombre. Llovían gotas de sangre. Era la sangre de su madre, la bendita María. Dios siempre te vigilará y te protegerá, le había dicho ella. Pero ¿dónde estaba Dios en esos momentos? Entonces, como una manifestación mundanal de la afirmación de su madre, un clérigo apareció en el hospital. No un sacerdote cualquiera, se trataba de un obispo. Rezó por Carlo, el milagro de San Francisco. Cuando el pequeño se recuperó, el obispo se lo llevó a vivir a un pequeño monasterio adjunto a la catedral de la que estaba a cargo. Carlo empezó a vivir con los monjes, y se convirtió incluso en el monaguillo de su nuevo protector. El obispo le sugirió que acudiera a la escuela pública, pero Carlo se negó. Nada lo hacía más feliz que su nuevo hogar. Ahora sí vivía en la casa de Dios. Todas las noches Carlo rezaba por su madre. Dios me ha salvado por una razón, se decía. ¿Cuál? Cuando a los 16 años le tocó cumplir con los 2 años de servicio militar obligatorio, el obispo le dijo que si ingresaba en el seminario estaría exento de ese deber. Carlo le respondió que su intención era entrar en el seminario, pero que primero quería entender el mal. El obispo no comprendía lo que quería decir. Carlo le dijo que si pretendía dedicar su vida a luchar contra el mal, primero debía entenderlo, y no se le ocurría ningún lugar mejor para ello que el ejército. El ejército empleaba cañones y bombas. Una bomba mató a mi bendita madre. El obispo intentó disuadirlo, pero Carlo ya había tomado su decisión. Ten cuidado, hijo mío, dijo el obispo, y recuerda que la Iglesia espera tu regreso. Los 2 años de servicio militar de Carlo fueron espantosos. Había pasado toda su juventud entregado al silencio y a la reflexión. En el ejército, en cambio, no había tranquilidad para reflexionar. El ruido era constante. Había grandes máquinas por todas partes y ni un solo momento de paz. Por mucho que los soldados del cuartel acudieran a misa una vez por semana, Carlo no advirtió la presencia de Dios en ninguno de ellos. En sus mentes había demasiado caos para poder ver a Dios.
Carlo odiaba su nueva vida y quería regresar a casa, pero resolvió seguir adelante. Todavía tenía que entender el mal. Se negó a disparar armas, así que los militares le enseñaron a pilotar helicópteros médicos. Carlo odiaba el ruido y el olor, pero al menos era algo que le permitía volar por el cielo y estar así más cerca de su madre. Cuando le informaron de que su entrenamiento de piloto incluía aprender a saltar en paracaídas, Carlos sintió pánico, pero no tuvo elección. Dios me protegerá, se dijo. Su primer salto en paracaídas fue la experiencia física más estimulante de su vida. Era como volar con Dios. El silencio, la sensación de flotar, ver el rostro de su madre en las mullidas nubes blancas a medida que descendía a tierra. Dios tiene planes para ti, Carlo. Cuando dejó el ejército, ingresó en el seminario. De eso hacía 23 años. Ahora, mientras el camarlengo Carlo Ventresca descendía por la escalera real, intentó comprender la cadena de acontecimientos que lo habían llevado a esa extraordinaria encrucijada. Abandona todo temor, se dijo, y entrégate a Dios esta noche. Por fin llegó a la gran puerta de bronce de la Capilla Sixtina, debidamente protegida por 4 guardias suizos. Los guardias descorrieron el pestillo y abrieron la puerta. En su interior todas las cabezas se volvieron hacia él. El camarlengo observó las sotanas negras y los fajines rojos que tenía delante. Y entonces comprendió cuáles eran los planes que Dios tenía para él. El destino de la iglesia había sido depositado en sus manos. El camarlengo se santiguó y cruzó el umbral. Capítulo 48. El periodista Gunther Click, que estaba en el interior de la furgoneta de la BBC estacionada en el extremo oriental de la plaza de San Pedro, sudando y maldiciendo el encargo que le había hecho su editor. A pesar de que el primer reportaje mensual de Glick había obtenido no pocos calificativos superlativos, ingenioso, mordaz, serio, allí estaba ahora, de guardia en el Vaticano. Se recordó a sí mismo que trabajar para la BBC le otorgaba mucha más credibilidad, más que fabricar forraje para el British Tatler. Pero aún así esta no era la idea que él tenía del periodismo. El encargo era simple, insultantemente simple. Tenía que esperar allí sentado a que un puñado de vejestorios eligieran a su nuevo jefe. Entonces podría salir y grabar un video en directo de 15 segundos con el Vaticano de fondo. Estupendo. Glick no se podía creer que la BBC todavía enviara periodistas a cubrir chorradas como esa. ¿No se ven cadenas estadounidenses por aquí? Claro que no. Las grandes hacían las cosas bien. Veían la CNN, hacían una sinopsis y luego filmaban su noticia en directo, delante de una pantalla azul en la que proyectaban imágenes de archivo para conferirle realismo al asunto. La MSNBC utilizaba incluso máquinas de viento y lluvia para darle una mayor autenticidad. Los espectadores ya no querían la verdad, querían entretenimiento. Glick echó un vistazo por el parabrisas. Se sentía cada vez más y más deprimido. La colina imperial del Vaticano se alzaba ante él a modo de sombrío recordatorio de lo que los hombres podían conseguir cuando se lo proponían. ¿Y qué he conseguido yo en mi vida?, se preguntó en voz alta. Nada. Pues déjalo, dijo una voz femenina a sus espaldas. Glick se sobresaltó. Casi había olvidado que no estaba solo. Se volvió hacia el asiento trasero donde su cámara, Chinita McCree, limpiaba sus gafas en silencio. Siempre estaba limpiando las gafas. Chinita era negra. Ella prefería el término afroamericana. Un poco gruesa e increíblemente lista, cosa que no permitía que nadie olvidara. También era un poco rara, pero a Glick le caía bien. Además, le gustaba tener algo de compañía. ¿Qué problema tienes, Gunth?, preguntó ella. ¿Qué estamos haciendo aquí? Chinita seguía limpiando sus gafas. Presenciar un acontecimiento apasionante. ¿Te parece apasionante que un grupo de ancianos esté encerrado a obscuras? Eres consciente de que vas a ir al infierno, ¿verdad? Ya estoy en él. A mí me lo vas a contar. Chinita hablaba como su madre. Eso es lo que me gustaría dejar huella. Bueno, escribías para el British Tatler. Sí, pero nada tuvo especial resonancia. Ay, vamos ya.
He oído decir que publicaste un rompedor artículo sobre la vida sexual secreta de la reina con seres alienígenas. Gracias. Las cosas empiezan a ir mejor. Esta noche grabarás tus primeros 15 segundos de historia televisiva. Glick soltó un gruñido. Ya podía imaginar al presentador de las noticias. Gracias, Gunther, un buen reportaje. Luego entornaría los ojos y daría paso a la previsión meteorológica. Debería haber intentado conseguir el puesto de presentador. Macri rió. Sin experiencia, y con esa barba ni lo sueñes. Glick se pasó las manos por el ralo cabello rojizo de la barbilla. Creía que me daba un aire interesante. El teléfono móvil de la furgoneta sonó, interrumpiendo el comentario de Glick. Puede que llamen de la redacción, dijo, de repente esperanzado. ¿Crees que querrán un parte en directo? ¿Sobre esto? Macri rió. Sigue soñando. Glick contestó al teléfono con su mejor voz de presentador. Gunther Glick, BBC, en directo desde la Ciudad del Vaticano. El hombre al otro lado de la línea hablaba con un marcado acento árabe. Escúcheme con atención, dijo. Estoy a punto de cambiar su vida.